El presidente Fujimori prestó juramento como el presidente número 107. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Los medios de comunicación han jugado un rol protagónico en esta campaña. Y son para mí el cuarto poder, por así decirlo, y para muchos, ¿no? El asesinato de Barrios Altos. Que Dios nos ayude. Bienvenidos a este video. Somos el grupo 8 de la clase de globalización y hoy hablaremos acerca de las desventajas del neoliberalismo durante el gobierno de Alberto Fujimori. Primero que nada, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es un conjunto de ideas cuyas principales características son el apoyo al libre mercado, privatización de empresas estatales, libre circulación de mercancías y capitales y cuyo objetivo principal es el crecimiento económico. Y ahora que ya entendemos en qué consiste, hay que informarnos de cómo empezó esta ideología. Retrocedamos un poquito en la historia para entender cómo nace el neoliberalismo. En nuestro país se usa este término de forma peyorativa para referirse a toda medida pro libre mercado o capitalista. Nace en la década de los 30, en Alemania. En este país había un señor llamado Alexander Rostow, quien era un sociólogo y economista. Este personaje concebía ideas del socialismo, era un marxista, pero al darse cuenta que ese sistema económico era básicamente inviable, toma ideas del liberalismo y las mezcla con el socialismo. De ese modo plantearía una vía intermedia, el término neoliberalismo. Este término próximamente tomará popularidad en un coloquio llamado Walter Lippmann, celebrado en París en el año 1938. Luego del aprendido, veamos cómo surgió el neoliberalismo en el Perú, para ser más específicos en el gobierno de Fujimori. Conocido como la etapa del Fujimorismo, que es una corriente política peruana que va en torno a la figura del expresidente Alberto Fujimori. Su posición es en la derecha popular y se apoya en medidas económicas neoliberales. Todo empezó cuando el gobierno de Alan García finalizó en 1990 y dejó al país en una situación crítica. Una de las consecuencias más importantes que dejó su gobierno fue la economía mal manejada por los ministros apristas, que daba como resultado en una inflación anual acumulada de 7.649% para 1990. Mientras tanto, Fujimori, 3 meses antes de las elecciones de 1990, aún estaba dentro del grupo de otros en las encuestas. Solo a mediados de marzo consiguió la atención de los medios de comunicación y de algunos analistas políticos. De pronto la gente estaba hablando del fenómeno Fujimori, y finalmente el 10 de junio de 1990, Fujimori ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, dejando a todos los peruanos sorprendidos. Era 1990, un año donde la inflación anual fue de 7.649%. El gobierno trataba de todo para evitar que los precios se disparen, por lo que los precios del mercado eran mucho menores que sus valores reales. El Fujishock consistió en una medida que estabilizó la economía peruana mediante un ajuste a los precios, eliminando los subsidios y liberalizando los precios y el tipo de cambio. El resultado fue un país que al comienzo pasó por una etapa de escasez, Que Dios nos ayude, pero que poco a poco se fue estabilizando. Otra consecuencia de las medidas económicas aplicadas durante el gobierno de Fujimori fue la privatización económica. Después del primer gobierno de Alan García, el país se encontraba en un estado donde casi todas las empresas estaban estatizadas y generaban pérdida para el Estado. Para reactivar la economía, el gobierno de Fujimori decidió privatizar empresas de sectores públicos. Esto ayudó a que las empresas tuvieran mejor administración, se tomaran en cuenta la satisfacción del público consumidor y lo más importante de todo, que se pagan impuestos generando ingresos para el Estado. En su gobierno resaltó la desigualdad e injusticia entre la población, sobre todo la que provenía de provincias. Esto se evidenciaba en ciertas actividades como las esterilizaciones forzadas, donde el gobierno le ligó las trompas a las mujeres como parte de un plan que supuestamente consistía en la planificación familiar, pero que en realidad dejó sin la posibilidad de tener hijos a cerca de 300.000 mujeres, la mayoría de ellas pobres e indígenas. Asimismo, se cometieron asesinatos por parte del Grupo Colima, por un supuesto intento de acabar con los terroristas. El asesinato de la Cantuta, violaciones a los derechos humanos, los desaparecidos del Santa, el asesinato de Barrios Altos. Pero que en lugar de ello, las víctimas fueron personas inocentes de clase baja. Es por ello que la población lo tomó como una injusticia, discriminación y atentado contra los derechos humanos por parte del gobierno y los militares. Además, tras culminar su gobierno, en consecuencia de algunas obras ejercidas por Fujimori, como el shock, donde se elevaron los precios de muchos productos como la gasolina,
se vio un incremento en las tasas de desempleo en todo el país. Pese a que su campaña se titulaba Honradez, Tecnología y Trabajo, fue todo lo contrario. El país cambió, hubo saqueos y violencia. El Perú se convertía en el país más caro del mundo y aproximadamente más de 100.000 trabajadores quedaron sin empleo, desencadenando otra dificultad que fue la desnutrición. Ya más de 2 décadas, se anunció a nivel nacional con el ejército en las calles un mensaje a la nación que cambiaría nuestras vidas en adelante. Nuestro expresidente, Alberto Fujimori, apareció en televisión para informar a los medios que había ejecutado un golpe de Estado. El Congreso había sido disuelto, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahora los animo a escuchar lo que progresivamente dijo nuestro expresidente. Solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Y ello solo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones. Con esta decisión, el mandatario instauró el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Así la democracia, el Estado de Derecho y el orden constitucional fueron pisoteados en nuestro país. Nuestro presidente. Tenemos un presidente con los pantalones bien puestos y con decisiones firmes. Laura saliendo del estudio 4. Creo que Vladimir Montesinos se puso a pelear con las ratas y con toda la cochinada que todos los políticos no quisieron dar. Hemos observado desde los años 90 cómo se ha tejido una relación polémica entre los medios de comunicación y este partido, y el manejo de los medios fue una de las consecuencias negativas de su gobierno. Durante la época en la que Fujimori se mantuvo en el poder, aunque con mayor frecuencia en el último periodo, se difundió un discurso deslegitimador en contra tanto de políticos como de figuras públicas y periodísticas que pretendían oponerse a las acciones del gobierno. Para ello, el oficialismo se valió de la compra de líneas editoriales y la financiación de algunos medios de comunicación. Fujimori también desarrolló una estrategia para manejar a los periodistas. A los que se portaban bien les daban acceso privilegiado y eran alimentados con primicias, el resto era marginado. Además, se tomaron medidas legales para controlar a los medios. También hubo acoso económico que obligó a muchas empresas periodísticas a cerrar sus puertas. En 1998, la prensa solo tocaba noticias policiales inactuales o notas sin repercusión política. Además, la aparición de los diarios chicha creó que los sectores menos favorecidos económicamente consuman este tipo de prensa y obtuvieron un alto índice de lectores. Buscaban ocupar al peruano común en otros temas y tenían portadas sensacionalistas para distraer a la opinión pública de asuntos de vital importancia en el aspecto político, económico, social, entre otros. Como consecuencia, la labor del periodista pasó por muchos altibajos y es cuestionada hasta el día de hoy. En las elecciones del 2000, Fujimori volvió a postular, pero ¿cómo pudo hacerlo? Pues en 1996 se creó la Ley de Interpretación Auténtica, la cual se instauró en el ordenamiento jurídico-político con la posibilidad de que Alberto Fujimori fuera reelegido una tercera vez. Este proceso fue largo y con varias dificultades para ejecutarse, sin embargo terminó con la juramentación de Fujimori el 28 de julio como presidente de la República. Como consecuencia del proceso electoral del año 2000, tuvo en gran medida las características de un proceso que se da en un contexto autoritario, injusto, desigual y controlado. Por parte de la televisión, a inicios del año 2000, cuando Alejandro Toledo se acercaba a las encuestas a Fujimori, Laura Bozzo presentó en su programa a la niña Saraí, hija no reconocida en ese entonces de Toledo. Y por parte de la prensa, los diarios chicha atacaban a los periodistas independientes. El objetivo era desacreditar a los medios serios y desviar la atención hacia otros temas menos importantes para malograr la formación de una opinión pública sólida. Además, el 27 de julio del 2000 ocurrió uno de los movimientos centrales en oposición al fujimorismo más grandes, la Marcha de los Cuatro Suyos. Uno de los factores más importantes de la caída de su régimen fueron los famosos Vladivideos. Se expusieron más de 150 videos donde el pueblo observaba cómo un gobierno neoliberal no bien manejado puede llegar a años de corrupción y ninguna consecuencia. Ahí la chica ya se sintió que quisieran estar haciendo un apoyo. Yo le voy a hablar ahora para que las chicas vaya al programa de Laura. Nosotros nos hacemos cargo de la prótesis y te la vamos a entregar gratuitamente la próxima semana. Y bueno, si el presidente nos quiere ayudar también, bienvenido. Pero ahora este gobierno llegaba a su final. La renuncia del Chinito llegó vía fax al Congreso de la República. La historia del señor Fujimori ha concluido. Podemos concluir que aunque el gobierno de Fujimori nos ayudó a prosperar como país económicamente y derrotó al terrorismo, no podemos dejar de lado las partes negativas de su forma de gobierno, ni la corrupción en la política y en los medios de comunicación.
Estas fallas podemos decir que fueron consecuentes de la complicidad ilegal entre los poderes del gobierno federal. Según el historiador Alfonso Quirós, más de 14 millones de dólares fueron robados por Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos en todos estos años de corrupción. Actualmente se encuentran en la cárcel por estos actos de corrupción y violación a los derechos humanos. Creemos que este gobierno neoliberal no se manejó de la manera correcta en los aspectos que explicamos, y que en caso hubiera sido un gobierno justo y sin corrupción, tal vez hubiera tenido mejores resultados.